A continuar, y hoy vamos a hablar sobre el primer amor, como dice ahí en el boletín, hablando de la adoración. Para eso les pido que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 1. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, a partir del versículo 1 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Bueno, como no es propiamente un estudio de Apocalipsis, nada más señalaremos que es Jesucristo el que está hablando. Previamente lo señaló como el que tiene las 7 estrellas y anda entre los candelabros. Todo lo que significa, bueno, ya lo veríamos después en un estudio sobre Apocalipsis. Pero esto es lo que dice Jesús. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, es decir, no se ha echado para atrás, se ha mantenido firme. Tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Alguien que evalúa, evalúa a las personas, hallado quienes mienten, dice el versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Todo esto uno dice, qué gran iglesia. De hecho, podríamos decir, en el versículo 6 dice, sin embargo, tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, es una iglesia que podríamos pensar, ¿qué más se le puede pedir a la iglesia? Esforzada, trabajadora, se ha cansado, pero no se ha desanimado, hubo problemas y se ha mantenido firme, revisa y cuida la doctrina, cuida a las personas, checa quiénes verdaderamente son de Cristo, quiénes no lo son. Notemos las características de esta iglesia, una iglesia trabajadora. Muchos podrían decir, ojalá mi iglesia fuera como esta iglesia de Éfeso. Sin embargo, esta iglesia es tratada con dureza a pesar de todo eso. Miren lo que nos dice el versículo 4. Pero tengo esto contra ti. La forma en que lo detalla es que no dice tienes una falla, tienes un problema, hay algo que no me gusta, sino que lo pone como una confrontación con Dios. Tengo esto contra ti. ¿Qué tan malo es eso? Bueno, dice, has dejado tu primer amor. Bueno, pero no es una iglesia pecadora. No anda blasfemando, no dice herejías, no anda dando mal testimonio. No es la iglesia, la de la Odisea, pues es famosa por ser tibia. No, no tiene eso. Pero pareciera algo muy sencillo. Dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, estaba mejor antes. Perseverante, trabajadora, entusiasta, eh, no ha desmayado, etcétera. Pero le dice, recuerda de dónde has caído. La siguiente palabra es fuerte, arrepiéntete. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento es ¿por qué? Porque hubo un pecado, hubo algo que estaba mal. En este caso, has dejado tu primer amor. Uno podría pensar, a lo mejor ya no ama a Dios como antes, pero lo sigue amando. Pero la palabra es arrepiéntete. Quiere decir que el pasaje es muy severo, porque la acción lo amerita. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ok, pero los siguientes todavía hace más énfasis en qué tan importante es esto. Si no, si no haces todo esto que te digo, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Es decir, te voy a desechar.
Generalmente decimos, hablamos de la iglesia de la Odisea, bueno, no eres caliente ni frío, si fueras caliente, frío, pues te aceptaría, habría algo, pero si no, por ser tibio, te vomitaré mi boca. Y lo tomamos mucho de esta manera y se habla de los cristianos fríos o los cristianos tibios que no tienen amor por Dios, andan entre que sí, que no, pero esto suena más tremendo. Y pareciera que no. ¿Qué es lo que faltó en la iglesia de Éfeso? Amor a Dios. No lo tomamos como algo tan importante porque hoy en día la imagen que tenemos es que Dios nos ama y es suficiente. Y no pensamos qué tan importante es que nosotros amemos a Dios. Bueno, lo que estamos estudiando es la palabra adoración. Estamos estudiando el tema de la adoración. La palabra adoración debe destacar en la vida del cristiano porque hay aspectos que tenemos nosotros que entender que realmente convierten a la adoración en algo que no es adoración y a veces no tenemos eso muy claro, pero puede llegar a ocurrir y ha ocurrido muchas veces cuando uno esperando que en verdad a Dios sea adorado, no lo es. Entonces tenemos que tener esto claro. Ahora, el punto es qué significa adoración. Bueno, empezamos y si ustedes van a un manual de adoración, el que sea, generalmente empieza definiendo adoración en base a los términos hebreo, la palabra hebrea, shahá, la palabra proskuneo en griego, shahá en hebreo. Espérenme, creo que es una, sí, lo estoy escribiendo mal. Shahá, en griego esta palabra es proskuneo, que ambas significan humillarse, inclinarse delante, agacharse delante de alguien, lo que se hace cuando pues la gente se arrodillaba delante de una imagen o delante de Dios mismo. Eso es proskuneo, shahá. En hebreo hay más términos, la trewo, que de ahí viene la tría, idolatría y todo esto. Pero esto es un servicio, un homenaje religioso. Hay otros términos, pero no vamos a ver los términos como tales, solo se los menciono. Honrar religiosamente, actuar piadosamente, reverenciar. Pero hay un aspecto importante, uno puede humillarse delante de alguien en adoración sin amar. Si vamos al diccionario, también vamos a encontrar que tiene varios sentidos el término adorar, perdón. El término adorar puede ser el rendir culto a una deidad. Si vamos a la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua Española. Adorar, pues lo puede definir como la forma de rendirle culto a una deidad, a una imagen, pero hay una definición que en realidad es la que nosotros debemos tomar porque va de acuerdo a la palabra de Dios. Utilizamos términos, pero vamos a utilizar un término principalmente, y ahorita vamos a decir por qué tomar este. Adoración es amar en extremo. El punto es que se puede hacer todo esto que decíamos de las demás definiciones sin amar. Ese es el problema cuando a veces uno toma un curso de adoración y le empiezan a hablar de los términos. El problema es que todo esto se puede hacer sin amar. ¿Se puede obedecer sin amar? Sí, porque se puede hacer por conveniencia. Se puede uno someter o rendir culto sin amar. Sí, también se puede hacer sin que uno realmente ame. ¿Por qué la gente, generalmente los que ponen una imagen y le adoran, por qué lo hacen? ¿Porque aman a la imagen o porque buscan una ventaja de eso? Generalmente la gente tiene más el deseo de una ventaja. ¿Por qué van y le piden a un santo?
porque quieren algo, recibir algo. No es tanto porque haya un afecto, es más bien porque es una forma de recibir una ganancia. Lo mismo pasa con Dios. Mucha gente se acerca cuando tiene problemas, pero cuando le va bien, no lo hace, porque ahí cuál es la diferencia, la falta de amor. Porque si se le amara, no importa si me va bien o me va mal. Ese es un aspecto, generalmente el cristiano actual sujeta su fe en Cristo a cómo le va. Porque cuando dice, no, pues que desde que soy cristiano me ha ido mal y todo, pues ya mejor, ya no creo en Dios, porque me pasó esto, me pasó aquello. Su fe está sujeta a las circunstancias que vive y no precisamente a un amor a Dios. Pero hay un aspecto importante. La próxima semana vamos a hablar de la obediencia, porque no toda obediencia es adoración, no toda obediencia en realidad glorifica a Dios. Pero tomemos un ejemplo. ¿Quién es la primer persona en la Biblia en llevarle una ofrenda a Dios? Caín. La iniciativa fue de Caín. Miren, podemos revisarlo ahí en Génesis 5. Porque la manera en que está escrito nos da a entender que Abel siguió a Caín. Dice el 4, Génesis 4. El hombre se unió a Eva, su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, ¿quién trajo una ofrenda? Caín. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, al Señor del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de las ovejas. Nos da a entender que en cierto modo quien toma la iniciativa es Caín. Pero hay un problema, el corazón de Caín no es recto delante de Dios, él no ama a Dios. Pero se puede ofrendar sin amar. Sí, ¿cuánta gente no da le dicen, si tú das tanto, Dios te va a dar tanto? Entonces es amor, pero amor al dinero, porque dice yo, si ya me dijeron que si le doy tanto a Dios me va a bendecir y a multiplicar, pues yo lo que quiero es tener más. Pero no es una manifestación de amor a Dios. Bueno, Caín es un ejemplo de que se puede rendir culto, se pueden hacer este tipo de cosas sin amar. Otro ejemplo es precisamente la iglesia de Éfeso que acabamos de leer. ¿Por qué la iglesia de Éfeso hacía lo que hacía? No nos da los motivos precisamente, pero sí podemos entender que era una iglesia que no se desanimaba, era una iglesia que mantenía su constancia, pero que no amaba a Dios. ¿Y cuántos cristianos no pueden hacer las cosas? Miren, un pasaje que llama la atención es que en Primera los Corintios, que al rato lo vamos a ver, Primera Corintios 13 dice, y si yo entregara todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o entregara mi cuerpo para ser quemado, y luego agrega, y no tengo amor, es sorprendente. Uno pregunta, ¿cómo harías todo eso sin amor? ¿Cómo entregarías tu cuerpo para ser quemado? ¿Te ofrecerías tú voluntariamente de alguna manera para pagar, no sé, algo de alguien tiene que morir y uno dice, yo lo hago y no amar? ¿Cómo puede alguien dar todas sus cosas para dar de comer a los pobres y no amar? La verdad es que hay mucha gente en esta vida que ayuda a los necesitados, pero generalmente es un cargo de conciencia lo que trae y lo que lo mueve. O por otro lado es el deseo de ganarse el cielo, de que le vaya bien, pero no porque ame a Dios o no porque ame a la gente. Muchas fundaciones se crean para evadir impuestos. O bueno, no es tanto la evasión, sino para ahorrarse impuestos, porque es legal. Mucha gente ayuda, o cuando ayuda el candidato a las personas. Bueno, el político cuando es candidato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está buscando es el voto de las personas, no porque ame a las personas. Este es un aspecto que vemos cotidianamente. El punto es que a Dios también puede que sea nuestra adoración algo no basado en el amor a Dios. Pero ya lo leímos. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Vamos a Marcos 12:30. Generalmente tomo Marcos porque es el que toma 4 aspectos.
Mateo y Lucas señalan solamente tres, pero Marcos 12:30, Marcos 12:30, toma, de acuerdo a Deuteronomio 6:5, que es donde originalmente está el mandamiento, allá se señalan tres cosas. Marcos, perdón, 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con, y notemos, corazón, alma, mente y fuerzas. Corazón, alma, mente y fuerzas. La palabra que llama la atención aquí, en Deuteronomio no viene la palabra mente, hay una cosa que entender aquí. En el pueblo hebreo, el corazón abarcaba los pensamientos. Ustedes van a encontrar pasajes en el Antiguo Testamento donde se señala al hecho de que los pensamientos están en el corazón, como dice Jesús, del corazón, porque está hablando a judíos, salen los malos pensamientos. En realidad, Jeremías, de acuerdo a como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, cuando dice pondré mi ley, no dice en su mente, dice dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Ya es después en Hebreos donde dice pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, cuando repite precisamente el nuevo pacto. Pero en la cuestión eran los griegos los que separaron el corazón de la mente, y de ahí viene realmente nuestra manera de ver las cosas. Hay quienes dicen que en realidad no es ni el corazón, es el estómago, porque el lugar de las emociones no es el corazón. Que cuando uno se enoja, cuando uno se apasiona, ¿qué es lo que le duele? El estómago. De hecho, ahora se dice más que son los intestinos. Es el lugar de las emociones, porque la gastritis da por las emociones muchas veces. Por todo este tipo de situaciones, uno se enoja, uno está nervioso y no le duele el corazón, le duele el estómago o se suelta el estómago. Bueno, pero finalmente la palabra que llama la atención es la palabra todo. Entonces uno dice, y si yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿cuánto me queda para mis hijos? ¿Cuánto me queda para mi esposa, para mi esposo? ¿Cuánto me queda para mi prójimo? El punto es que esta es una buena forma de definir amar en extremo. Adoración es amar por encima de lo demás. La verdadera adoración implica amor, porque aquello que tú amas o aquello que tú amas más que otras cosas es lo que verdaderamente rindes como adoración. Esta es una parte esencial. Como cristianos deberíamos de entenderlo muy, muy claro. Amar en extremo es amar con todo el corazón, con el alma, la mente y las fuerzas. ¿Qué más somos? Esto es lo que somos. En pocas palabras, adoración es amar con todo lo que somos. Y eso nos lo pide Dios. Ahora, hay motivos para hacerlo, porque la palabra mandamiento en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está relacionada con la palabra amar. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. El mayor mandamiento, que amen a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. El segundo mandamiento, que amen al prójimo como ustedes mismos. Luego por allá en Juan, primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos un problema en nuestra cultura con la palabra amor, porque cuando vino la Revolución Francesa y se alocaron los eh, ilustrados franceses y se pusieron a matar a todo mundo, hasta los mismos creadores de la ideología, ¿no? Cortar cabezas por todos lados. En Europa surge el movimiento romántico, el romanticismo. De ahí viene esto de que hay las mariposas en el corazón y de que la persona correcta. Antes la gente amaba porque se casaba con alguien sin amarlo y lo amaba en el tiempo. Finalmente no se casaban por amor.
Pero el romanticismo empieza este movimiento a crear el asunto del amor ideal y empieza a crear, incluso afecta en el sentido de que muchos dicen, ay, cómo estoy enamorado de Cristo. Y empiezan a voltear las cosas que deberían ser decisión en una emoción. Pero el amar por ir unido al mandamiento significa que es algo bajo tu control. Pero ¿qué nos dicen los cantantes? En el corazón nadie manda. No es cierto. Miren, seamos sinceros, la gente le puede andar aventando el corazón a todo mundo, pero no la cartera, ¿sí o no? Un muchacho vio una muchacha en el camión y la conoce y dice, ay, ya me enamoré. A ver, agarra la cartera y dásela. Si tonto no soy. ¿Qué es más importante, el corazón o la cartera? Dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El punto es que este romanticismo creó un amor muy irresponsable. De hecho, tristemente, ahora digo, yo había checado la definición de adoración hace años en la Real Academia Española, pero pues bueno, finalmente es algo dinámico y lo va ajustando al tiempo. Es como la palabra bizarro. Bizarro significa valiente, significa cortés. Pero como es muy semejante a la palabra bizarre en inglés, que significa raro o extraño, pues en español se empezó a usar bizarro, pero bizarro es valiente, cortés. Como la RAE vio que pues ya era muy usado, dijo, pues ahí va también, bizarro es raro. Entonces, pues nuestro lenguaje que no tiene que depender del inglés, pues se va viendo influenciado. Bueno, ahora si ustedes entran a la definición de adoración, ya también ponen adoración es gustar mucho de algo porque, ay, esto lo adoro. Pero esa es una forma muy superficial, ¿no? En lugar de decir me gusta o me encanta, ay, lo adoro. Entonces se ha manipulado eso y tristemente pues va borrándole claridad a la terminología. Pero amar es algo que está bajo nuestra capacidad. Tú decides a quién amas y a quién no amas. Cuando uno dice, esto jamás te lo voy a perdonar, esa es una decisión del corazón. No es que uno no sea capaz de perdonar, es que uno ha decidido que no va a querer amar y fue una decisión personal. Cuando uno dice, ya no te voy a querer, esa es una decisión. Son cosas que decidimos. Nuestras emociones están bajo nuestra autoridad. Por lo tanto, el mayor mandamiento es amar a Dios. Si fuera emoción el amor, ¿cómo nos va a ordenar eso? ¿Y qué tan importante sería amar si el amor fuera una emoción? Tristemente, yo por ahí he leído uno o dos libros de pastores cristianos que hablan del amor como un sentimiento, una emoción. Es el fundamento, el amor. No puede ser una emoción. Entonces, vamos a entender este mandamiento de acuerdo a Mateo capítulo 6. ¿Cómo es esta adoración a Dios? Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Inmediatamente muchos exégetas dicen dinero. Está hablando del dinero. Hasta hay por ahí un canto que habla del banco de Dios en los cielos, que hay que enriquecernos allá, no en la tierra. No, no está hablando del dinero. Al final nos lo va a aclarar. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. ¿Qué es un tesoro? Donde tú pones tu corazón. Y no es el dinero. Porque para mucha gente su tesoro es otras cosas. Miren, un ejemplo clásico. Clásico porque nunca pasa de moda. El joven de secundaria, preparatoria, le gusta una muchacha, todo mundo lo saluda, todo mundo le habla bien, se lleva bien con todos, pero esta muchacha no le habla. ¿Qué es lo que dice este joven? Nadie me quiere. ¿Sí o no? Porque la única persona que importa y porque donde él ha puesto el corazón es en esa muchacha. Y por lo tanto dice, nadie me quiere. Pasa en otros aspectos también. Pero
el tesoro es aquello que hace depender de que estemos bien o mal. Puedes tener 1000 amigos, pero hay uno que se muere. Se acabó, ya no hay más amigos, ya no hay gente. Y porque esa persona podía hacer depender tu corazón. ¿Cuál es el tesoro de doña Florinda? ¿Cuál es? Digo, es un ejemplo que tenemos ahí muy claro. Bueno, para muchas madres, sus hijos son los tesoros. Se puede caer el mundo en pedazos, todo está bien. El hijo se fue con la novia o se casó y se acabó el mundo. Y ese es el aspecto. Hay gente que da todo por el trabajo. Le pueden hablar a las 3 de la mañana y decirle, oye, tienes que estar en tal lado en media hora, y va y lo hace. Y luego dice, no, no fui a la iglesia porque se descompuso el carro y pues no, no había cómo ir. Pero el asunto es que al trabajo se puede y le dicen, oye, quédate 3, 4 horas más. Me quedo. Le dicen, oye, vamos a tener reunión de oración. No, ya es medio tarde. ¿De qué nos habla eso? Donde dicen, donde tú puedes tener siempre tiempo, fuerzas y dinero, es donde está tu corazón. Al muchacho le dicen, oye, hijo, ve a la tienda, ¿no? Está aquí a media cuadra la tienda. Ay, no, estoy bien cansado y todo. Le habla la novia, le dice, oye, ve, ¿no? Y aunque tenga que caminar 40 cuadras, hombre, ¿cuál cansancio? ¿Por qué? Porque ahí está el corazón. No importa los perros, los pandilleros, si se hace noche, ya no hay camión, no importa. Pero ese es el punto. El tesoro aquí en la tierra tiene problemas. Porque miren, la gente o cambia de parecer, o a lo mejor es la persona más leal, pero se muere. ¿Y qué pasa en el corazón de aquel que había hecho de esa otra persona su tesoro? Porque la palabra todo implica finalmente hacer de Dios el tesoro. Ok, una persona da todo por el trabajo, por la empresa, siempre esforzado en el trabajo. Un día le dicen la empresa quebró, se acabó, ya no tienes trabajo. Se acabó el tesoro. Termina enfermo, dio todo por el trabajo durante años, etcétera. Como dicen, le dicen a muchos, en tu empleo habrá quien te sustituya, pero en tu familia nadie. Sin embargo, hay gente que se muere en la raya en el trabajo. Digo, nadie dice, no, para que mi patrón tenga carro nuevo. Bueno, nadie piensa así, ¿no? Pero la verdad es que hay gente que está enamorada de su trabajo porque es donde siente que es alguien y ha puesto ahí su corazón. Pero ese es el punto. Hay gente que el tesoro, miren, a los papás que tienen hijas, ¿quién se merece a su hija? Nadie se la merece. El papá tampoco se merecía a su esposa, pero eso no cuenta, ¿no? Pero la verdad es que es el tesoro. La mamá, cuando el hijo es el tesoro, ¿qué pasa? ¿Quién está llorando en la boda siempre? La mamá del novio. Y que no le va a cocinar igual y que... Pero ella también se casó con el hijo de alguien. El aspecto es que ahí es donde se mete el corazón y cuando las cosas cambian, se acabó. Ya no es lo mismo. Pero entonces nos pone el ejemplo, si tu tesoro está en la tierra, o se puede enfermar y morir, o se puede ir un buen día, o si es el trabajo se va a acabar. Si tu tesoro dices, no, mi carrazo que tengo está bien padre y es tu tesoro, va a haber alguien que diga, no, sí está bonito y yo me lo llevo y te lo van a robar. ¿Y qué va a pasar ese día? Los tesoros se roban, los tesoros se mueren, los tesoros se van, los tesoros cambian. ¿Y qué pasa con el corazón de la persona? Queda dañado. Y si el tesoro está en los cielos y el tesoro es Dios, ¿qué va a pasar? Jamás te va a ocurrir eso. Porque ni la esposa ni el esposo pueden ser el tesoro. Por eso dice, todo el corazón, ¿dónde queda el amor al esposo o a la esposa? Bueno, como yo amo a Dios y Él es mi tesoro, y dice, el marido ame a la esposa, yo voy a amar a mi esposa porque sé que Dios desea eso y Él es mi tesoro. Si Dios le dice a la esposa, esposa, sujétense a sus maridos, y la esposa ama a Dios, ¿qué va a hacer? Yo amo a Dios y voy a hacer lo que Dios está mandando. Si los hijos aman a Dios y les dice, hijos, obedezcan a sus padres, ¿qué van a hacer los hijos? Ahora, notemos cómo Dios piensa sobre esto. Vamos a Génesis capítulo 22.
Génesis 22 para entender precisamente lo que es adoración. Porque muchos ven la adoración solo como para un tiempo para el culto y uno dice, sinceramente, como ministros cristianos, digo, no es por tirarles, pero qué triste que solamente la adoración sea un asunto para el culto dominical, para un evento de un momento. Pero vean, Génesis 22:1 dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, tomen la nota de cómo habla Dios en este versículo en particular. Toma ahora a tu hijo, y luego le dice, tu único. Sí, estaba Ismael, pero ya no vivía con ellos, y bueno, ahora que le quedaba Isaac. Y le dice, tu único. Y luego le dice, a quien amas. Ah, para que dure, sea más doloroso el asunto, ¿no? Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tu único hijo, el hijo al que amas, y me lo vas a ofrecer en holocausto. En pocas palabras le dijo, Abraham, agarra tu tesoro y ofrécemelo. Abraham no se lo niega a Dios, ¿sí o no? Si el escritor de la carta a los Hebreos dice que él tenía la idea de que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos, porque Abraham esperó 25 años, ya era un hombre de 75 años, cuando Dios le dijo que iba a tener una multitud de descendientes y tardó 25 años en darle este hijo, el hijo de la promesa. Abraham se gozaba en eso, pero la cosa es, ¿en qué se debería gozar Dios, Abraham? ¿En el Dios que le dio el hijo o en el hijo? Ese es el punto, es como el que viene a la iglesia y dice, ay, ahora no tengo trabajo y no tengo trabajo, y luego, oiga, ya no lo hemos visto en la iglesia, ah, no, es que he tenido mucho trabajo. La gente se deleita en lo que Dios le da, pero no en Dios. Esa es una realidad. Entonces, tu único hijo. Conocemos la historia, más adelante nos dice que Abraham va y lo ofrece en sacrificio y cuando está a punto de matar al niño, porque para prenderle fuego primero hay que matarlo, no debería ser crueldad, ¿verdad? Se hacía con los animales, bueno, y antes de matarlo lo detiene un ángel y le dice, ahora sé que temes a Dios porque no me negaste a tu único hijo. Y esto es algo que nos muestra cómo Dios responde cuando no le negamos las cosas. Uno puede decir, bueno, entonces ya entendí, si Dios me dice, entrégame esto, se lo entrego y me va a decir, no, está bien, era para probarte. Y entonces ya me lo devuelve, ¿no? Podría ser que uno llegara a pensar así. No, Dios dice, ya sé que no me has negado a tu hijo y reitera su pacto con él. Le dice, por lo tanto, serás padre de multitud de naciones, no nomás de una, aspecto que hay que entender. No sé por qué a muchos no les gusta entender cosas tan claras, pero entonces uno puede pensar de esa manera. Pero vamos a primero de Samuel, capítulo 1. Los hijos, algo muy preciado. Este era un muchacho que pudo cargar la leña, pero hay uno que es un bebé. Primera de Samuel, capítulo 1, donde Ana está orando por un hijo, no tiene hijos, ella es estéril, Penina, la otra esposa de su marido, tiene hijos y Ana se siente mal porque en parte porque le hacen bullying, esa palabra no viene en la Biblia, creo que ni está en español, pero bueno, la hacen sentir mal. Entonces ella le pide a Dios un hijo, está orando a Dios y le hace una promesa. Si tú me das un hijo, yo te lo entregaré. En el versículo 21 estoy en segundo, primero es Samuel 1:21, dice, subió el varón Elcana, el esposo de Ana, con toda su casa ofrece al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó.
Después de haberlo destetado, 2, 3 años, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino. Yo la cara que a mí me gustaría pensar es en la del pobre Elí. Le llegan con el niño y le dicen, ahí está, es la ofrenda. Dice, entonces sacrificaron el novillo, trajeron al niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma. Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Bueno, ya no dice, y ahí lo dejó. Pero en la Biblia, el peor padre que existe, digo, hubo pésimos padres. David fue un pésimo padre. Abraham, pues también dejó que ¿cómo se llama? Ismael se burlara de Isaac. Isaac, no se diga, no logró nunca que sus 2 hijos se llevaran entre ellos. Y no se diga a Jacob. A mí no me hubiera gustado conocer a los hijos de Jacob. Eran una cosa fea, ¿no? Y Judá, no se diga, sus 2 hijos Dios los mató porque eran malísimos. Eran malos padres. Pero el único que en la Biblia es castigado como un mal padre es Elí. Y ahí va Ana, ¿y a quién le va a dejar a su hijo? Elí. Muchos dicen, no, a mí díganme en la iglesia qué hacen con las ofrendas, diezmos, si no, no doy, si lo usan bien, si no. Si tú lo das a Dios, es como Ana. No, no te preocupes, porque si Dios le pidió cuentas a Elí y él pagó, y si el pastor es corrupto, lo que sea, Dios va a tratar eso. Pero estamos hablando de la adoración. ¿Por qué Ana dejaría a su hijo? Si oró por él y era lo que quería, ¿por qué lo dejaría delante de Dios? Porque su tesoro, ¿quién era? Dios, no el hijo. Ese es el punto. ¿Por qué Abraham no le rehusó su hijo a Dios? Porque su tesoro realmente era Dios. Ahora, qué bendición son los hijos, y lo dice Dios. Pero nuestro gozo, nuestro corazón debe estar colocado en Dios. Porque cuando el hijo es el tesoro, qué terrible sale. Este mundo está lleno de hijos que no fueron criados porque los padres los adoraban más que a sí mismos. Y no se atrevían ni siquiera a educarlos. Un amor malentendido. Pero notemos cómo actúa esta situación del tesoro. Por esa razón nos dice, ¿dónde debe ser tu tesoro? Cielos. Todo lo demás va a pasar. Miren, yo ya estoy viejo, pero en mis tiempos había 2 cosas que parecía que jamás iban a cambiar. Una, el PRI. Ya casi no existe. No sé, en Coahuila, ¿no? Y la otra, el muro de Berlín. Ya no existe. La gente decía, no, primero cae el muro de Berlín que a que fulanito cambie. Porque nadie esperaba que el muro de Berlín cayera. ¿Y qué decía la gente? No, pues gánele al PRI, ¿no? Cuando alguien no era bien terco y que no, que sí, que esto y que yo digo y el dicho era, pues gánele al PRI, porque nadie le ganaba al PRI. Las cosas, si aún eso cambió, ¿qué otras cosas en este universo no pueden cambiar? Uno puede estar muy seguro de algo, pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Decir, no, esto jamás va a cambiarse la gente. Yo siempre voy a estar apoyándote. Yo tengo este dicho y le llamo el mal de Poncho, porque fue el primero que me dijo, un señor ya grande, ¿no? No sé si Dios ya lo tenga en su presencia, pero me dijo, pastor, donde usted esté trabajando como pastor, yo lo voy a apoyar. Fue la última vez en mi vida que lo vi. Y no se murió en ese entonces, porque un día yo estaba esperando el camión en Toyocan y lo vi pasar en su camioneta, ¿no? Pero fue la última vez que lo vi. Alguien que me aseguró que siempre me iba a apoyar. Y me ha pasado en otras ocasiones, cuando alguien me dice, yo siempre lo voy a apoyar, pastor, digo, no, ya, aquí acabó el asunto. Así es que mejor ni lo digan. Pero la realidad es que son el tipo de cosas. Uno puede estar muy convencido en su corazón de algo y un día se acaba. Por eso la gente no puede ser nuestro tesoro.
Las cosas materiales no pueden ser nuestro tesoro. ¿Cuántas fortunas familiares no se han acabado de la noche a la mañana? Uno puede estar muy seguro, tengo tanto dinero, no voy a tener necesidades y vivir una vida de miseria. Entonces tenemos que tener claro dónde debe estar nuestro tesoro. ¿Quién es el sustentador de la vida? ¿Quién es el que da el alimento? ¿Quién es el que da el vestido? ¿Quién es el que da las bendiciones? Cualquiera que pudiéramos poner como tesoro. Dios. ¿En dónde debería estar nuestro gozo? Miren, porque noten esto. Hay gente que se goza en la música y en la reunión entre cristianos, pero no se está gozando en Dios. ¿Cómo podemos saber que alguien está en ese caso? Muy fácil. Quien se goza en Dios sí tiene tiempo para leer la Biblia diariamente y orar, porque ese es el asunto del tesoro. Nadie puede en esta vida decir es que no tengo tiempo para leer la Biblia. El punto es no tengo interés de hacerlo. Pero el asunto es que si Dios es mi tesoro, como decía David, todo el día yo medito en tu palabra. Cuánto amo yo tu ley, porque ¿a quién amaba David? A Dios. Cuando existían las cartas, cosa que la mayoría de ustedes sí vivió, y uno era joven y le escribía a alguien una carta, hiciera una, muchacho, me acuerdo, se hacían los campamentos, no íbamos al campamento y a las siguientes 2, 3 semanas era escribirse cartas, y ay, la leía uno y se animaba, ya con el tiempo eso se iba pasando. Ahora pues están los mensajitos, ya no es la misma emoción, ¿no? Pero es lo mismo que ver, bueno, ¿qué me está diciendo Dios? Me interesa saber qué dice Dios, porque ahí es donde está el corazón, porque ahí es donde se mueven las cosas. Ahora, decíamos esto, uno puede decir, bueno, sí, yo voy a hacer esto por Dios y lo voy a hacer, pero no necesariamente lo hace porque ame a Dios. Se puede hacer por miedo porque si no lo hago Dios me puede destruir, porque ya otras veces no lo he hecho y me ha ido mal. O porque dice, no, pues porque el señor Colgate empezó diezmando el 10%, luego dio el 20%, luego dio el 30%, terminó con el 90%. Entonces, pues le voy a entrar al 90% para que Dios me dé más. No sé si se hizo millonario, yo también quiero ser millonario. ¿Dónde está el amor ahí? ¿A Dios o al dinero? Entonces notemos que muchas veces inconscientemente alimentamos la avaricia de la gente, ¿no? Uno pensando que predica sobre el diezmo y está en realidad predicando sobre la codicia y la avaricia. Pero este es el punto. Miren, primero a los Corintios 13, habíamos prometido que íbamos a ir ahí para ver en realidad el sentido de la adoración. Primero Corintios 13 dice, estoy en Hechos, primero Corintios si yo hablara lenguas humanas y angélicas, es más, ya hasta me sé el idioma de los ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal o como metal, como una cubeta de fierro que resuena o un címbalo que retiñe. No sirve de nada. Estoy hable y hable, no se entiende nada. Si tuviera el don de profecía y un don bien ejecutado y entendiera todos los misterios, es decir, bueno, vamos con el hermano, él entiende todo y hablan con él. Y todo conocimiento, díganme de qué y yo sé de todo. No le dicen, oye, ¿cuál es la capital de Bahrein? Me sé todo menos eso. Pero bueno, y no tengo amor, nada soy. Bueno, perdón, dice, entendía todos los misterios, todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Qué importante el amor. Y si entregara mi cuerpo, este es el que habíamos dicho, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Miren, hay un meme donde está un ingeniero que dice, nuestra empresa creó el mejor software del mundo, el más veloz, el más rápido. Y dice otro, nuestra empresa creó el procesador que le da vida a tu software. Es el mejor procesador, el más veloz del mundo. Entonces se siente superior. Llega otro y le dice, mi empresa creó un super antivirus porque a su software y a su procesador los puede amolar un virus y nuestro antivirus es el mejor.
Y está el cuate de la Comisión Federal de Electricidad ahí recargado y dice, ay, criaturitas, ¿quién es superior? Se fue la luz y ¿de qué sirve la compu? Ese es un aspecto que hay que entender. Si yo tengo mi supercomputadora y no tengo electricidad, no tengo nada. Si yo tengo un superdeportivo que corre hasta 300, 500 kilómetros por hora y no tengo gasolina, no tengo un problema porque hay que pagar la tenencia de todos modos, ¿no? Pero no me sirve de nada. Bueno, es lo mismo. Yo puedo tener cualquier posición en la iglesia, puedo tener cualquier ministerio, puedo tener cualquier capacidad que Dios me da, pero no tengo amor. El punto es que eso ya no termina siendo adoración a Dios. De nada sirve. Por esa razón, el amor es algo bajo nuestro control que empieza primero con Dios. ¿Por qué voy a la iglesia? No, porque la congre está. Yo voy porque amo a Dios. A veces me va bien, a veces me va mal, pero eso no determina mi amor a Dios. Que a veces los hermanos están bien y me siento muy abrazado, muy apapachado, a veces es muy frío. Eso no determina mi amor a Dios. Las circunstancias pueden ser buenas, pueden ser difíciles. ¿Por qué razón yo me mantengo en mi fe en Cristo? Porque amo a Dios. El problema es que para muchas personas el cristianismo es terapia. Por esa razón, si da buenos frutos, pues entonces voy. Pero si no me funciona, buscaré otra opción. Pero todo esto habla de hacer de Dios nuestro tesoro. Eso es adoración. Cuando alguien canta, no necesariamente es grato a Dios. Eso depende si esa persona le ama o no le ama. Porque cantar cualquiera canta. El himno inglés, y si no me equivoco, el himno alemán, están basados en himnos cristianos. Y lo canta gente que ni siquiera temor de Dios tiene. Cantar cualquiera puede cantar y puede cantar lo que sea. De hecho, yo aprendí desde pequeño el canto de 1 Corintios 13. Un día me tocó oírlo en un programa de Eugenio Derbez. Dije, caray, qué raro. Y sí, luego fue que pues, acá los vecinos jalan muchos cantos que conocemos desde los 70s, ¿no? Pero, y dicen, son de nosotros, ¿no? Son muchos que han jalado desde acá. Pero la realidad es que cualquiera puede decir que ama a Dios, cualquiera puede decir un gloria a Dios, un Dios bendito, cualquiera puede hacer cosas para Dios, incluso poner en práctica pasajes, pero eso no necesariamente garantiza que ame a Dios. Nuestro motivo para todo lo que hacemos en esta vida, no solo en la iglesia, debe ser nuestro amor a Dios. La música puede ser excelente o puede no serlo. Eso no determina. La enseñanza puede estar muy bien nutrida o puede estar fallando, pero eso no puede determinar nuestro amor a Dios. Es obvio que un pastor que ama a Dios predicará algo que glorifique a Dios, pero ese es el punto. Nosotros debemos entender precisamente que tenemos el ejemplo de Éfeso. Una iglesia, recordemos para terminar, lo que tenía, dice Jesús, es Apocalipsis 2, partamos del versículo 3, versículo 2, perdón. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Eso no quita que haya un versículo 4 y 5 que le amenacen y diga, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Arrepentirse. Decir, Dios no te ha amado como yo debería amarte. ¿Cuál es el problema de que nuestro tesoro no sea Dios? Que cualquier otro tesoro se convierte en idolatría.
porque tiene el lugar que le corresponde a Dios. Por eso la palabra es: arrepiéntete, ve de dónde has caído. Que esto sea algo que quede en nuestra mente, en nuestro corazón bien afinado, el hecho de que tenemos que aprender. Decía hace ya muchos años, un amigo, dice: en mi iglesia un domingo el pastor nos dijo, la Biblia habla mucho del amor y no hemos aprendido a amar a Dios. Tenemos nosotros que aprender a amar a Dios. Tenemos nosotros que amarle verdaderamente. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Bueno, vamos a ver sobre la obediencia y la adoración la próxima semana. Hablamos un poco la semana pasada sobre eso, pero llevemos un estilo de vida basado en nuestro amor a Dios. Que sea en verdad es el motivo por el cual hacemos las cosas que hacemos. Vamos a orar. Padre, tuya es la honra, la gloria y el honor. Alabado y bendito seas, porque para siempre es tu misericordia. Concédenos, Padre, poder entender en tu palabra el lugar que tú nos estás llamando a colocar en ti, Señor, para que nosotros, o a colocarte a ti, para que nosotros en nuestro corazón, Señor, seamos plenamente capaces, Señor, de vivir conforme a tu palabra y de ver reflejada esa gloria en nuestras vidas. Padre, sabemos que tú aún tienes mucho por formar en nosotros, y mucho de ello los vas a formar en la medida en que nosotros te amemos. Sabemos, Padre, que tus planes para con nosotros son buenos y que tú, Padre, nos has dado muchos motivos de deleite en nuestra vida. Tú has bendecido nuestra vida de muchas maneras, pero sabemos que el verdadero punto de deleite en nuestra vida debe ser tú. Por eso te pedimos que nos des sabiduría para amarte, para caminar contigo correctamente, Señor, para glorificarte de una manera real, Señor, y que no falte en nuestras vidas, Señor, en verdad ese reconocimiento del lugar que tú debes ocupar en nosotros. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a concluir este culto exaltando el nombre de nuestro Dios.